3 de enero de 1945. En algún lugar del frente oriental, un francotirador alemán llamado Heinrich Weber llevaba 3 días rastreando lo que los soldados alemanes habían comenzado a llamar el ángel invisible de la muerte. Weber era un veterano con 127 muertes confirmadas, entrenado en las mejores academias de tiro del Reich. Había sobrevivido a Stalingrado, había cazado partisanos en los bosques de Bielorrusia, había eliminado oficiales soviéticos desde distancias que parecían imposibles. Era, según sus superiores, el mejor francotirador del ejército alemán. Pero durante 3 días, había estado siendo cazado por alguien que parecía no existir. Cada mañana, soldados alemanes amanecían muertos con un solo disparo en la cabeza. Cada tarde, oficiales caían sin que nadie escuchara el disparo que los mató. Cada noche, los centinelas desaparecían silenciosamente, encontrados horas después con heridas tan precisas que parecían hechas por un cirujano. Weber había establecido posiciones en cada punto elevado del área. Había usado todos los trucos que conocía, señuelos, espejos, incluso había sacrificado soldados rasos como cebo. Nada funcionaba. Su enemigo permanecía completamente invisible. Lo que Weber no sabía era que estaba siendo observado en ese mismo momento por una joven de 20 años que llevaba 14 horas inmóvil bajo la nieve, a solo 200 metros de distancia. Una chica que había aprendido a controlar hasta su respiración para no crear vapor en el aire frío. Una francotiradora que había desarrollado técnicas de camuflaje tan avanzadas que podía desaparecer en paisajes aparentemente vacíos. A las 3:47 de la tarde, Rosa Zanina apretó el gatillo. Heinrich Weber, el cazador más temido del frente oriental, murió sin saber jamás que lo había matado. Esa noche, Rosa escribió en su diario, muerte número 59. El alemán era bueno, muy bueno, pero aún pensaba como un hombre. Yo pienso como un fantasma. Bienvenidos a la historia más extraordinaria de precisión letal y juventud perdida de toda la Segunda Guerra Mundial. La historia de Rosa Zanina, una campesina de 19 años que se convirtió en la francotiradora más efectiva del Ejército Rojo y en la pesadilla más grande de los alemanes en el frente oriental. Una historia que nos muestra cómo la guerra puede transformar a una niña inocente en una máquina de matar perfecta, y cómo el talento natural puede convertirse en un instrumento de supervivencia cuando todo lo que amas está siendo destruido. Esta es la historia de la Rosa Invisible, la francotiradora que los nazis nunca pudieron encontrar, y que cambió para siempre las reglas del combate a distancia. Para entender cómo Rosa Zanina se convirtió en una leyenda del tiro de precisión, necesitamos retroceder a su infancia en un pequeño pueblo de Archangelsk, en el norte de Rusia, donde nació el 3 de abril de 1924. Rosa creció en una familia campesina numerosa y pobre. Su padre, Georgi Zanin, era leñador y cazador. Su madre, Anna, cuidaba a 6 hijos mientras ayudaba con la granja familiar. Era una vida dura, pero Rosa la recordaría como los años más felices de su existencia. Desde que pude caminar, papá me llevaba al bosque, escribió Rosa en una carta a su madre en 1943. Decía que necesitaba aprender a moverme sin hacer ruido, a ver sin ser vista, a esperar sin perder la paciencia. Pensaba que me estaba enseñando a cazar ciervos. No sabía que me estaba preparando para cazar hombres. El padre de Rosa era un tirador excepcional, una habilidad necesaria para alimentar a una familia grande en los duros inviernos del norte. Desde los 8 años, Rosa lo acompañaba en cacerías que podían durar días enteros en los bosques helados. Rosa era diferente a otros niños. Recordaría años después su hermana Poliña. Podía quedarse quieta durante horas, observando animales. No se aburría nunca. Era como si entendiera que la paciencia era la habilidad más importante del mundo. A los 12 años, Rosa ya podía disparar con la precisión de un adulto experimentado. Pero lo que realmente la distinguía no era su puntería, sino su capacidad de volverse completamente invisible en cualquier entorno natural. Cuando Rosa no quería ser encontrada, simplemente desaparecía, explicó su hermano menor, Pavel. Podíamos estar jugando en el mismo campo y de repente ya no estaba. Horas después aparecía detrás de nosotros, riéndose. Nunca entendimos cómo lo hacía. La técnica de Rosa se basaba en algo que llamaba pensar como el paisaje. En lugar de simplemente esconderse detrás de objetos, ella se convertía en parte del entorno. Estudiaba cómo se movían las sombras, cómo cambiaba la luz, cómo se comportaban los animales pequeños que revelaban presencia humana. No te escondas del bosque, le decía a sus hermanos menores. Conviértete en el bosque.
En 1941, cuando Rosa tenía 17 años, su vida cambió para siempre. Alemania invadió la Unión Soviética, y su hermano mayor, Mikhail, fue llamado al servicio militar. Era el orgullo de la familia, el primer Sanin que había ido a la universidad, con planes de convertirse en ingeniero. Mikhail murió en octubre de 1941 durante la defensa de Moscú. Tenía 22 años. Cuando llegó la noticia de la muerte de Mikhail, escribió Rosa en su diario: algo se rompió en mi corazón. Pero también algo se encendió. Una furia fría que nunca había sentido antes. Rosa decidió inmediatamente unirse al ejército para vengar a su hermano. Pero tenía un problema: solo tenía 17 años, y las mujeres no eran fácilmente aceptadas en roles de combate. Su solución fue típicamente creativa. Durante 6 meses, practicó tiro obsesivamente usando el rifle de caza de su padre. Cada día disparaba cientos de cartuchos, perfeccionando no solo su puntería sino también su velocidad de recarga y su capacidad de disparar desde posiciones incómodas. Mikhail murió porque los alemanes eran mejores soldados que él, escribió Rosa. Yo voy a asegurarme de que cuando me enfrente a un alemán, yo sea mejor soldado que él. En abril de 1943, Rosa se presentó en la oficina de reclutamiento de Archangelsk con una demostración que dejaría a los oficiales sin palabras. Usando un rifle Mosin Nagant estándar, disparó 10 tiros a 300 metros. Los 10 proyectiles impactaron en un círculo de 5 centímetros. Nunca había visto nada igual, recordaría el coronel Viktor Petrov, el oficial de reclutamiento. No solo era la puntería, era la velocidad. Podía hacer 10 disparos precisos en menos de 2 minutos. Era como una máquina, pero una máquina que pensaba. Rosa fue inmediatamente enviada a la Escuela de Francotiradores de Podolsk, donde los mejores tiradores del Ejército Rojo recibían entrenamiento avanzado. Era una de solo 12 mujeres en un programa diseñado para 200 hombres. En Podolsk, Rosa se destacó inmediatamente no por su fuerza física, sino por su capacidad de análisis y su paciencia sobrehumana. Mientras otros estudiantes luchaban con cálculos balísticos complejos, Rosa desarrolló un sistema mental que le permitía calcular distancia, viento y trayectoria casi instantáneamente. Rosa tenía un regalo, explicó su instructor, el mayor Alexei Volkov. Podía ver patrones que otros no veían. Entendía cómo el viento afectaba diferentes tipos de munición, cómo la humedad cambiaba la trayectoria, cómo la temperatura influía en la pólvora. Pero lo más importante, entendía cómo pensaban los soldados enemigos. Durante su entrenamiento, Rosa desarrolló lo que se convertiría en su técnica distintiva, tiro psicológico. En lugar de simplemente eliminar objetivos al azar, estudiaba el comportamiento de unidades enemigas y elegía víctimas que causarían el máximo impacto psicológico. No dispares al soldado más cercano, anotó en sus cuadernos de entrenamiento. Dispara al que los otros soldados miran para recibir órdenes. No mates al que grita más fuerte, mata al que susurra y hace que otros escuchen. Causa miedo, no solo muerte. En agosto de 1943, Rosa completó su entrenamiento con la calificación más alta en la historia de la escuela de Podolsk. Tenía 19 años y estaba lista para ir al frente. Su primera asignación fue con el 184º Regimiento de Fusileros en el Frente Noroeste, defendiendo la región de Pskov contra ataques alemanes. Era considerado un sector relativamente tranquilo, perfecto para que una francotiradora novata ganara experiencia. Los alemanes no sabían que acababan de recibir a su peor pesadilla. El primer disparo de combate de Rosa ocurrió el 15 de agosto de 1943. Un grupo de reconocimiento alemán se había acercado demasiado a las posiciones soviéticas, y Rosa había sido asignada para eliminar al oficial que los dirigía. Me tomó 3 horas encontrar la posición perfecta, escribió esa noche en su diario. No porque fuera difícil de alcanzar al alemán, sino porque quería que su muerte enviara el mensaje correcto a los otros. Rosa esperó hasta que el oficial alemán estuviera dando órdenes a sus subordinados, con todos los soldados mirándolo. Entonces disparó. El oficial murió instantáneamente, y sus soldados entraron en pánico al darse cuenta de que había un francotirador soviético lo suficientemente cerca para escuchar sus conversaciones. No solo maté a un alemán, escribió Rosa. Convertí a 20 alemanes en soldados aterrorizados que se pasarán los próximos días mirando por encima del hombro. Durante las siguientes semanas, Rosa perfeccionó su técnica de guerra psicológica. Mataba a oficiales alemanes durante reuniones estratégicas.
Eliminaba centinelas en cambios de guardia, cuando otros soldados esperaban verlos vivos. Atacaba cocineros durante la preparación de comidas, cuando los soldados estaban más relajados. Cada muerte tenía un propósito más allá de simplemente reducir números enemigos, explicó años después el general Dmitry Kozlov, quien comandaba el sector donde operaba Rosa. Estaba creando un ambiente de terror constante. Los alemanes comenzaron a cambiar sus patrones de comportamiento solo para evitar ser objetivo de la francotiradora invisible. Para septiembre de 1943, Rosa tenía 12 muertes confirmadas. Pero lo más importante, tenía 0 detecciones enemigas. Los alemanes sabían que había una francotiradora soviética extremadamente efectiva en el área, pero no tenían idea de dónde estaba o cómo operaba. Era como luchar contra un fantasma, escribiría años después el veterano alemán Kurt Steiner en sus memorias. Sabíamos que estaba allí, sabíamos que nos estaba cazando, pero nunca podíamos verla. Era la sensación más aterrorizante de mi vida militar. La técnica de camuflaje de Rosa había evolucionado más allá de todo lo que se enseñaba en las escuelas militares. No solo se escondía, se integraba completamente con el paisaje hasta el punto de que observadores entrenados podían mirar directamente hacia ella sin verla. Rosa había descubierto algo que los manuales militares no enseñan, explicó el mayor Volkov cuando visitó el frente para observar a su antigua estudiante. La mayoría de francotiradores se esconden de sus enemigos. Rosa se escondía de la realidad misma. Su método incluía técnicas que había desarrollado desde la infancia: controlar su respiración para no crear vapor visible, mover solo un músculo a la vez para evitar detectar movimiento, incluso masticar hierba local para que su aliento oliera como el entorno. Pero lo más innovador era su uso de señuelos psicológicos, crear situaciones donde los alemanes esperarían ver a un francotirador en una ubicación obvia, mientras ella disparaba desde una posición completamente inesperada. Hacía que los alemanes buscaran donde esperarían que estuviera una francotiradora, escribió el capitán Boris Petrov, oficial de inteligencia del regimiento. Mientras tanto, estaba en el último lugar donde mirarían, completamente a la vista, pero invisible debido a su camuflaje perfecto. En octubre de 1943, los alemanes tomaron la decisión que convertiría a Rosa en una leyenda. Enviaron un equipo especializado de contrafrancotiradores para eliminar a la francotiradora fantasma que estaba causando tanto daño a la moral de sus tropas. El equipo estaba dirigido por Heinrich Weber, el mismo francotirador que Rosa mataría meses después. Weber tenía órdenes específicas: encontrar y eliminar a la francotiradora soviética sin importar el costo. Weber era el mejor que tenían, escribió Rosa en su diario después de enterarse de que estaba siendo cazada. Perfecto. Finalmente, un desafío digno. La cacería había comenzado. Pero Rosa no sabía que esta confrontación cambiaría no solo el curso de su vida militar, sino su comprensión fundamental de lo que significaba matar a otro ser humano. El duelo entre Rosa Zanina y Heinrich Weber se convertiría en la confrontación de francotiradores más documentada de toda la Segunda Guerra Mundial. No solo por su duración e intensidad, sino por los métodos psicológicos que ambos comenzaron a usar para tratar de superar al otro. Weber llegó al Frente Noroeste en noviembre de 1943 con una reputación que precedía su presencia. Había entrenado francotiradores en la Academia de Tiro de Baviera, había desarrollado técnicas de contrafrancotirador que se enseñaban en todas las unidades alemanas, y había eliminado a 17 francotiradores soviéticos en diferentes sectores del Frente Oriental. Weber no era solo un tirador excepcional, explicó el desertor alemán Klaus Richter años después de la guerra. Era un cazador de cazadores. Entendía cómo pensaban los francotiradores, cómo operaban, cuáles eran sus debilidades psicológicas. La estrategia inicial de Weber fue sistemática y brutal. Trajo consigo un equipo de 12 francotiradores especializados y comenzó lo que llamó Operación Araña: crear una red de posiciones que cubrieran todos los ángulos posibles de tiro en el área donde operaba Rosa. La idea era simple, escribió Weber en un reporte a sus superiores. La francotiradora soviética tenía que estar operando desde ubicaciones específicas para lograr los ángulos de tiro que había demostrado. Si cubrimos todas esas ubicaciones simultáneamente, eventualmente la atraparemos en una. Pero Weber había subestimado fundamentalmente la naturaleza de su oponente. Rosa no operaba desde posiciones fijas. Había desarrollado un sistema de movilidad que le permitía cambiar de ubicación después de cada disparo, a veces moviéndose kilómetros antes de establecer su siguiente posición. El primer encuentro directo entre Rosa y el equipo de Weber ocurrió el 23 de noviembre de 1943.
Rosa había identificado una reunión de oficiales alemanes en una granja abandonada y había establecido una posición a 400 metros de distancia. Lo que Rosa no sabía era que Weber había anticipado exactamente este tipo de operación y había colocado 3 de sus francotiradores en posiciones que cubrían las rutas de aproximación más obvias hacia la granja. Era una trampa perfecta, escribió Rosa en su diario esa noche. Si hubiera operado como cualquier francotirador normal, habría caminado directamente hacia mi muerte. Pero Rosa había desarrollado algo que los alemanes no habían anticipado: la capacidad de detectar presencia humana a distancias extraordinarias. Años de caza en los bosques siberianos le habían enseñado a leer signos que otros pasarían por alto. A 600 metros de la granja, supe que había algo mal, escribió. El silencio era demasiado perfecto. Los pájaros locales habían cambiado sus patrones de vuelo. Incluso el viento olía diferente. Había depredadores humanos en el área. En lugar de proceder hacia la granja, Rosa se retiró y pasó 2 días observando el área desde posiciones extremas, usando binoculares para identificar a los francotiradores alemanes que esperaban su llegada. Encontré a los 3, anotó en su diario. 2 estaban bien camuflados, pero no perfectamente. El tercero era muy bueno, casi invisible. Ese tenía que ser el líder. Rosa desarrolló entonces lo que se convertiría en su táctica más famosa: el disparo imposible. En lugar de atacar a los oficiales alemanes en la granja, decidió eliminar a los 3 francotiradores que la esperaban. El plan requería precisión y timing perfectos. Rosa estableció una posición a 800 metros de distancia, en el límite máximo de efectividad de su rifle Mosin Nagant. Desde esa distancia, haría 3 disparos en secuencia rápida, cada uno dirigido a uno de los francotiradores alemanes. La dificultad no era solo la distancia, explicó años después el balístico militar Dr. Pavel Morozov. Era el ángulo. Rosa tenía que disparar a 3 objetivos que estaban en posiciones completamente diferentes, ajustando por viento y elevación entre cada disparo, todo en menos de 2 minutos antes de que los alemanes pudieran reaccionar. A las 2:47 de la tarde del 25 de noviembre, Rosa disparó su primera bala. El francotirador alemán en la posición más alejada murió instantáneamente. 15 segundos después, disparó el segundo tiro. El francotirador en la posición central cayó sin saber que lo había golpeado. El tercer francotirador, el que Rosa había identificado como el líder, tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Weber vio caer a sus 2 compañeros y comenzó a buscar desesperadamente la posición de disparo de Rosa. Weber era bueno, escribió Rosa. Inmediatamente comenzó a moverse, tratando de encontrar cobertura mientras localizaba mi posición. Pero se movía de forma predecible, como le habían enseñado en su entrenamiento militar alemán. El tercer disparo de Rosa alcanzó a Weber en el hombro derecho, inmovilizándolo pero sin matarlo. Era intencional. Podría haberlo matado fácilmente, escribió Rosa. Pero quería que viviera. Quería que regresara a sus superiores y les contara que había una francotiradora soviética que podía hacer cosas que no creían posibles. Weber sobrevivió y fue evacuado para tratamiento médico. Pero la experiencia lo cambió fundamentalmente. En sus reportes posteriores, describió a Rosa como no completamente humana y posiblemente el oponente más peligroso en todo el frente oriental. La francotiradora soviética no solo es técnicamente superior, escribió Weber a sus comandantes. Piensa de maneras que nuestro entrenamiento no anticipa. Es como si hubiera reinventado completamente los principios del combate de francotiradores. El éxito contra el equipo de Weber elevó la reputación de Rosa a nivel legendario dentro del Ejército Rojo. Pero también atrajo una atención que no había buscado. Fue promovida a sargento y asignada a misiones de mayor perfil. De repente, ya no solo estaba eliminando soldados alemanes, escribió Rosa en su diario. Me pedían que asesinara objetivos específicos de gran valor. La guerra me estaba convirtiendo de cazadora en verdugo. Su primera misión de asesinato específico llegó en diciembre de 1943. Eliminar al Oberst Klaus Müller, un comandante de batallón alemán responsable de ejecuciones masivas de civiles soviéticos en la región de Pskov. Müller no era solo un objetivo militar, explicó el capitán Petrov cuando le dio la misión a Rosa. Era un criminal de guerra. Su muerte enviaría un mensaje a otros oficiales alemanes que estaban cometiendo atrocidades similares. Pero cuando Rosa comenzó a preparar la misión, descubrió algo que la perturbó profundamente. Müller tenía una fotografía de su familia en su escritorio,
claramente visible desde la posición de tiro que había identificado. Vi la foto a través de mi mira telescópica, escribió Rosa. Su esposa, 2 niños pequeños. Se veían felices, normales. Por primera vez, me di cuenta de que iba a convertir a esos niños en huérfanos. La realización marcó un punto de inflexión en la psicología de Rosa. Hasta ese momento, había sido capaz de mantener una distancia emocional de sus víctimas, viéndolos como simples objetivos militares. Pero la fotografía de la familia de Müller la forzó a confrontar la humanidad de las personas que estaba matando. Esa noche no pude dormir, escribió. Seguía viendo las caras de esos niños alemanes. ¿Eran diferentes a Mikhail cuando era pequeño? Merecían crecer sin padre porque su padre era nuestro enemigo. Rosa completó la misión al día siguiente, matando a Müller con un solo disparo a 600 metros. Pero después escribió en su diario una reflexión que revelaría cómo la guerra estaba comenzando a cambiar su alma. Muerte número 31. Oberst Klaus Müller, criminal de guerra. Murió instantáneamente, sin dolor. Pero sus hijos vivirán toda su vida con dolor. ¿Eso hace que mi bala sea justa? ¿O simplemente hace que la guerra sea más cruel de lo que cualquiera de nosotros puede entender? Durante los meses siguientes, Rosa continuó acumulando muertes confirmadas a un ritmo que asombraba a sus superiores. Para marzo de 1944, tenía 45 eliminaciones confirmadas y había sobrevivido a 6 intentos alemanes diferentes de localizarla y eliminarla. Pero los efectos psicológicos de la guerra de francotiradores estaban comenzando a manifestarse. En sus cartas a su familia, Rosa comenzó a describir cambios en su personalidad que la preocupaban. Querida mamá, escribió en una carta fechada el 15 de marzo de 1944, a veces me asusto de la persona en la que me estoy convirtiendo. Puedo matar a un hombre y después comer tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido. ¿Es normal? ¿O la guerra me está convirtiendo en algo que no debería ser? Los oficiales médicos del ejército habían comenzado a documentar lo que llamaban síndrome de francotirador, una condición psicológica específica que afectaba a tiradores de élite que tenían que observar a sus víctimas de cerca a través de miras telescópicas. Los francotiradores ven las caras de las personas que matan, explicó el doctor Iván Petrov, psiquiatra militar asignado al regimiento de Rosa. Ven sus expresiones en el momento de la muerte. Ven cuando están asustados, cuando están en paz, cuando se dan cuenta de que van a morir. Es un tipo de trauma que otros soldados no experimentan. Rosa había desarrollado mecanismos de defensa psicológica sofisticados para lidiar con este trauma. Creaba biografías detalladas para cada una de sus víctimas, justificando por qué merecía morir y cómo su muerte hacía que la guerra fuera más justa. Muerte número 47. Escribió en abril de 1944. Hauptmann Werner Smith, comandante de ametralladoras. He observado su posición durante 3 días. He visto cómo trata a sus soldados subordinados, con respeto, paciencia. Parece ser un buen oficial. Pero su ametralladora mata soldados soviéticos todos los días. Su muerte salvará vidas soviéticas. La matemática es simple, incluso si la moralidad no lo es. Pero la técnica psicológica más importante que desarrolló Rosa fue lo que llamaba conexión empática, la capacidad de entender completamente a sus víctimas en el momento antes de matarlas. No puedes matar efectivamente a alguien hasta que entiendes quién es, escribió en sus notas personales. Tienes que ver su humanidad completamente antes de poder quitársela. Es la única manera de hacerlo limpiamente, sin odio. Esta filosofía la distinguía de otros francotiradores, que a menudo dependían de la despersonalización para mantener su efectividad. Rosa había encontrado una manera de mantener la humanidad de sus víctimas mientras simultáneamente las eliminaba con precisión quirúrgica. Rosa había desarrollado algo que los psicólogos militares no habían visto antes, explicó Dr. Petrov años después. Podía mantener su empatía humana mientras ejercía violencia letal. Era simultáneamente la persona más compasiva y más peligrosa que había conocido. En mayo de 1944, Rosa recibió la noticia que había estado esperando. Heinrich Weber había regresado al frente. Su herida había sanado, y había pedido específicamente ser reasignado al sector donde operaba Rosa. Weber quiere una revancha, le informó el capitán Petrov. Nuestros agentes de inteligencia dicen que ha estado entrenando específicamente para enfrentarte. Ha estudiado todos tus métodos, todas tus técnicas. Esta vez viene preparado. Rosa escribió en su diario esa noche,
Heinrich Weber regresa. Bien. La primera vez lo subestimé por ser alemán. Esta vez lo respetaré por ser un adversario digno. Uno de nosotros no sobrevivirá a este encuentro. El segundo duelo entre Rosa Sanina y Heinrich Weber sería su enfrentamiento más personal y letal. Pero también sería el momento en que Rosa descubriría que había límites para lo que incluso la francotiradora más hábil podía lograr sola. El segundo encuentro entre Rosa Sanina y Heinrich Weber comenzó en junio de 1944, pero no sería un duelo tradicional entre dos francotiradores. Weber había aprendido de su experiencia anterior y había desarrollado una estrategia completamente nueva: convertir toda la guerra local en una campaña personal para eliminar a Rosa. Weber no vino solo esta vez, escribió Rosa en su diario el 15 de junio. Trajo un equipo de 20 francotiradores especializados, equipos de reconocimiento e incluso unidades de artillería coordinadas. Ya no está tratando de superarme como francotirador. Está tratando de eliminarme como si fuera un objetivo estratégico. La nueva táctica alemana era sistemática y brutal. En lugar de tratar de encontrar a Rosa, Weber comenzó a forzarla a rebelarse creando situaciones donde no tendría más opción que disparar. El método más efectivo era lo que los alemanes llamaban Operación Carnada Humana: ejecutar prisioneros soviéticos y civiles en ubicaciones donde Rosa tendría líneas de tiro claras, sabiendo que su conciencia la obligaría a intentar intervenir. «Es la estrategia más despiadada que he visto», escribió Rosa. «Weber sabe que no puedo ver morir a inocentes sin actuar. Está usando mi humanidad contra mí». El primer incidente ocurrió el 20 de junio, cuando los alemanes comenzaron a ejecutar prisioneros soviéticos en un claro abierto a 300 metros de donde Rosa había establecido una posición de observación. Weber sabía que ella estaba en el área y esperaba que intentara detener las ejecuciones. Rosa se enfrentó al dilema más difícil de su carrera militar: revelar su posición para salvar vidas, o mantener su cobertura y permitir que personas inocentes murieran. «Observé durante 2 horas mientras ejecutaban a 12 prisioneros», escribió esa noche. «Cada disparo alemán era como una puñalada en mi conciencia. Pero sabía que si revelaba mi posición, Weber me mataría, y después podría ejecutar a cientos más sin ninguna amenaza». La decisión de Rosa de no intervenir la atormentaría por el resto de su vida. Pero también le enseñó algo crucial sobre la naturaleza de la guerra. A veces, la acción más efectiva requiere aceptar sacrificios que parecen moralmente imposibles. «Aprendí que ser un francotirador efectivo significa ser capaz de tomar decisiones que destruyen tu alma», escribió. «Pero si no estás dispuesto a destruir tu alma, no puedes salvar las almas de otros». Weber continuó escalando la presión psicológica durante las siguientes semanas. Después de cada operación donde no lograba localizar a Rosa, ordenaba represalias contra civiles locales. Estaba convirtiendo la guerra en una competencia personal donde cada día que Rosa permanecía viva costaba vidas soviéticas. «Weber había encontrado mi debilidad», admitió Rosa en su diario. «Mi necesidad de proteger inocentes. Pero también había subestimado mi capacidad de adaptarme». La respuesta de Rosa fue desarrollar lo que llamó táctica de sacrificio calculado: identificar objetivos alemanes cuya eliminación salvaría más vidas de las que costaría revelar su posición. El 2 de julio de 1944, Rosa identificó a un comandante alemán que estaba organizando deportaciones masivas de civiles soviéticos. Decidió eliminarlo a pesar de que sabía que Weber tenía francotiradores esperando exactamente este tipo de oportunidad. «Muerte número 53», escribió esa noche. «Major Hans Kreuger, responsable de deportaciones. Su muerte salvará aproximadamente 200 civiles. El costo: Weber ahora sabe mi área general de operaciones. La matemática sigue siendo favorable». Pero Weber había estado esperando exactamente esta oportunidad. Inmediatamente después del disparo que mató a Kreuger, 5 francotiradores alemanes comenzaron a converger hacia la posición estimada de Rosa, mientras la artillería comenzó un bombardeo sistemático del área. «Nunca había estado tan cerca de ser capturada», escribió Rosa. «Tuve que moverme cada 15 minutos durante 8 horas seguidas, manteniéndome siempre un paso adelante de los equipos de búsqueda alemanes. Era como un juego mortal de ajedrez donde cada movimiento podía ser el último». Durante esta persecución, Rosa desarrolló lo que se convertiría en su técnica más innovadora: camuflaje dinámico. En lugar de simplemente esconderse en una posición estática, aprendió a moverse continuamente mientras permanecía invisible, utilizando el terreno y las condiciones naturales para mantenerse oculta incluso mientras se desplazaba.
La mayoría de francotiradores piensan en términos de posiciones fijas, explicó años después el experto en táctica militar Dr. Sergei Volkov. Rosa había aprendido a pensar en términos de invisibilidad en movimiento. Era como si hubiera dominado una forma completamente nueva de existir en el campo de batalla. La técnica le permitió escapar del cerco alemán, pero también le costó algo que no había anticipado: energía psicológica. El estrés constante de estar casada comenzó a afectar su capacidad de tomar decisiones claras. «Estoy cansada de maneras que nunca había experimentado», escribió Rosa en julio. «No es cansancio físico. Es como si mi alma estuviera agotada de tanto calcular muerte, tanto medir vidas humanas contra otras vidas humanas». A pesar del agotamiento psicológico, Rosa continuó operando con efectividad letal. Durante julio y agosto de 1944, eliminó 14 objetivos adicionales, incluyendo 3 oficiales de alto rango que estaban coordinando la defensa alemana en el sector. Pero Weber también estaba aprendiendo. Cada encuentro le enseñaba más sobre cómo operaba Rosa, y comenzó a desarrollar contratécnicas específicamente diseñadas para neutralizar sus métodos. Weber había comenzado a pensar como Rosa, observó el capitán Petrov. Estaba estudiando no solo sus técnicas de tiro, sino su psicología, sus motivaciones, incluso sus horarios de comida y descanso. Se había convertido en un espejo oscuro de ella. El enfrentamiento decisivo llegó en septiembre de 1944, cuando Weber implementó lo que llamó Operación Espejo, crear una situación donde Rosa se vería forzada a operar exactamente como él predecía, en una ubicación donde él tendría todas las ventajas. Weber organizó una reunión falsa de oficiales alemanes en una granja abandonada, pero esta vez cada posición posible de francotirador estaba cubierta por múltiples tiradores alemanes. Era una trampa perfecta, y Weber estaba seguro de que Rosa no podría resistir el objetivo. «Vi la trampa inmediatamente», escribió Rosa. «Era demasiado obvia, demasiado perfecta. Weber quería que supiera que era una trampa. Estaba desafiándome a intentar superarla». Rosa pasó 3 días analizando la situación desde todas las perspectivas posibles. Finalmente, desarrolló una solución que era tan audaz que rayaba en lo suicida. En lugar de atacar la granja desde una posición de francotirador tradicional, se infiltraría directamente en las posiciones alemanas. «Si Weber espera que actúe como un francotirador», escribió, «entonces actuaré como algo completamente diferente». En la noche del 18 de septiembre, Rosa se disfrazó como una refugiada civil y caminó directamente hacia las líneas alemanas. Su plan era eliminar a Weber y a sus francotiradores desde distancia corta, usando una pistola en lugar de su rifle. «Era la cosa más arriesgada que había intentado jamás», escribió después. «Pero también era lo último que Weber esperaría. Había pasado meses estudiando mis técnicas de francotirador. No había estudiado mis habilidades de infiltración». El plan funcionó perfectamente. Rosa logró acercarse a menos de 50 metros de la posición de Weber antes de ser detectada. Cuando los alemanes finalmente se dieron cuenta de que había una infiltradora en sus líneas, ya era demasiado tarde. «Muerte número 59», escribió Rosa esa noche. «Heinrich Weber, el mejor francotirador del ejército alemán, murió mirándome a los ojos, finalmente entendiendo quién era su oponente. Sus últimas palabras fueron: eres un fantasma». Con Weber muerto, la presión alemana específicamente dirigida contra Rosa disminuyó significativamente. Pero para entonces, otros cambios estaban ocurriendo que alterarían fundamentalmente su papel en la guerra. En octubre de 1944, Rosa fue promovida a sargento mayor y asignada a entrenar a la nueva generación de francotiradores soviéticos. Era un reconocimiento a su efectividad, pero también una manera de preservar sus conocimientos para el ejército. Rosa había desarrollado técnicas que nadie más conocía, explicó el general Kozlov. No podíamos arriesgar perder esa información si algo le ocurría en combate. Pero Rosa resistió la transferencia. Para entonces, la guerra se había convertido en algo más que deber militar para ella. Era una obsesión personal. «No puedo parar ahora», escribió en una carta a sus superiores. «Cada alemán que sigue vivo es un alemán que puede matar soldados soviéticos. Mientras pueda disparar, tengo la obligación de seguir disparando». Sus superiores finalmente accedieron a permitirle continuar en combate activo, pero con restricciones. Ya no podía operar sola, tenía que trabajar con equipos de apoyo y reportar su ubicación regularmente. «Era como atar las alas a un águila», observó el capitán Petrov.
Rosa había desarrollado un estilo de combate que dependía de libertad total de movimiento. Las restricciones militares estaban limitando su efectividad. A pesar de las restricciones, Rosa continuó acumulando eliminaciones a un ritmo impresionante. Para diciembre de 1944, tenía 67 muertes confirmadas y había sobrevivido a más intentos de eliminación de los que cualquier francotirador había enfrentado jamás. Pero la guerra estaba cambiando. Los alemanes estaban en retirada total, y las oportunidades para operaciones de francotirador estaban disminuyendo. Rosa se encontró luchando no solo contra soldados enemigos, sino contra la posibilidad de que la guerra terminara antes de que pudiera completar su misión personal. Sé que suena terrible, escribió en su diario, pero parte de mí espera que la guerra continúe lo suficiente para que pueda llegar a 100 muertes confirmadas. Es un número que significaría algo, que justificaría todo lo que he sacrificado. La obsesión de Rosa con alcanzar números específicos de eliminaciones era un síntoma de lo que los psicólogos militares estaban comenzando a entender como síndrome de francotirador avanzado, una condición donde el acto de matar se volvía compulsivo en lugar de meramente funcional. Rosa había cruzado una línea psicológica, explicó Dr. Petrov. Ya no estaba matando solo para ganar la guerra. Estaba matando para satisfacer una necesidad interna que la guerra había creado en ella. En enero de 1945, Rosa recibió la oportunidad que había estado esperando, una misión final contra una unidad alemana que se estaba retirando a través de Prusia Oriental. Era una oportunidad de añadir significativamente a su cuenta de eliminaciones antes de que la guerra terminara. Esta será mi última operación importante, escribió a su familia. Cuando regrese, habré hecho todo lo que pude por Mikhail, por nuestra familia, por nuestra patria. Pero Rosa no sabía que esta misión final sería diferente a todas las anteriores. No estaría cazando a soldados alemanes ordinarios, sino enfrentándose a una unidad de élite de la SS que había sido entrenada específicamente en contratácticas de francotirador. Era como si el destino hubiera decidido ponerla a prueba una última vez, reflexionó años después el general Kozlov. Después de sobrevivir a todo lo que había enfrentado, Rosa se dirigía hacia su enfrentamiento más peligroso. El 27 de enero de 1945, Rosa Sanina estableció su posición final en un bosque cerca de Königsberg. Tenía 20 años, 67 muertes confirmadas, y había sobrevivido a 18 meses de combate continuo como francotiradora. También tenía algo que no había tenido al comenzar la guerra, una comprensión completa de lo que significaba quitar vidas humanas, y las cicatrices psicológicas que esa comprensión inevitablemente dejaba. He aprendido que matar cambia al que mata tanto como al que muere, escribió en su entrada final de diario. No sé quién era antes de esta guerra, pero sé que nunca podré volver a ser esa persona. La guerra me ha convertido en algo necesario pero terrible. Pero también sé esto, cada alemán que he matado era un alemán que no pudo matar más soviéticos. Si mi alma es el precio de salvar las almas de otros, es un precio que estoy dispuesta a pagar. Rosa nunca escribiría otra entrada en su diario. El 28 de enero de 1945, un día después de escribir esas palabras, moriría en combate contra una unidad SS durante lo que sería su última operación. Pero su muerte no sería el final de su historia. En los años que siguieron, Rosa Sanina se convertiría en algo más que una francotiradora excepcional. Se convertiría en un símbolo de cómo la guerra puede transformar a personas ordinarias en instrumentos de precisión letal, y del precio psicológico que esa transformación inevitablemente exige. Sus técnicas serían estudiadas en academias militares de todo el mundo. Sus métodos de camuflaje serían adoptados por fuerzas especiales modernas. Su filosofía de conexión empática cambiaría fundamentalmente cómo los militares entrenaban francotiradores de élite. Pero tal vez lo más importante es que sus diarios proporcionarían una ventana única hacia la psicología de alguien que había dominado completamente el arte de matar, pero que nunca había perdido su humanidad en el proceso. Rosa Sanina nos enseñó que es posible ser simultáneamente el soldado más letal y la persona más compasiva, escribió Dr. Petrov en su análisis final. Demostró que la efectividad militar y la conciencia moral no son mutuamente excluyentes, pero que mantener ambas requiere un tipo de fortaleza psicológica que muy pocas personas poseen. La historia de Rosa Sanina es la historia de una niña que se convirtió en fantasma, una campesina que se convirtió en leyenda, y una persona ordinaria que descubrió que era capaz de cosas extraordinarias cuando todo lo que amaba estaba siendo amenazado. Es una historia sobre el precio de la venganza, la naturaleza del sacrificio, y la pregunta que cada soldado debe responder:
¿Cuánto de tu humanidad estás dispuesto a sacrificar para proteger la humanidad de otros? Rosa Sanina encontró su respuesta en los bosques helados del frente oriental, mirando a través de la mira telescópica de un rifle Mosin Nagant, decidiendo momento a momento quién vivía y quién moría. Su respuesta fue, todo lo que sea necesario. Y durante 18 meses de guerra, esa respuesta la convirtió en la francotiradora más efectiva que el mundo había visto jamás, y en una de las personas más solitarias que había existido. Porque al final, ser un fantasma significa estar solo, incluso cuando estás rodeado de personas que dependen de ti para su supervivencia. Rosa Sanina vivió como un fantasma y murió como una leyenda. Y en algún lugar en los archivos militares rusos, sus diarios siguen esperando recordarnos que incluso los soldados más letales siguen siendo humanos, con todas las contradicciones dolorosas que esa humanidad implica.